La Rosa Amarilla de Texas capítulo 2 El Triunvirato de Tennessee. En México no se han explorado puntualmente los antecedentes de lo sucedido en Texas. La vinculación criminal de un despojo territorial que involucró progresivamente a 3 personajes relacionados entre sí, cuya carrera político-militar inició en Tennessee: Andrew Jackson, Samuel Houston y James Knox Polk. La relación de este triunvirato comenzó entre los dos primeros, cuando Jackson atacó a Florida en 1812 bajo dominio español, siendo gobernante de la península don Mateo González Manrique, y se documenta de la manera siguiente. La batalla de Horseshoe Bend. Hace tiempo los espías reportaron que William Waterford y 1000 guerreros, nativos de Florida, esperaron a sus atacantes, Jackson y sus tropas, a 100 millas del punto de marcha y en un recodo, curvatura, del río Tallapoosa. Jackson estaba decidido a hacer de este el último combate contra los indios Creek. Antes de ello, las milicias estadounidenses habían interceptado a los Creek con vagones de carga de insumos británicos descargados en Pensacola, igual, territorio de Florida. Los scouts de Jackson, entre ellos Davy Crockett, ¿les suena el nombre? Le informaron que los indios habían acampado en un lugar llamado Horseshoe Bend, curva de calza de caballo, como modo de protegerse por 3 flancos. Los guerreros Creek estaban junto a cientos de mujeres y niños en un conjunto de chozas en la esquina sur del recodo de 100 acres. Con una entrada en cuello estrecho por el norte, trabajando con sus informantes, los exploradores, él expuso un plan. Cuando amaneció el 27 de marzo de 1814, la caballería del general John Coffee avanzó con una banda amistosa, de aliados indios, de Cherokee y Creek. Por órdenes de Jackson, tomaron posiciones al sur del asentamiento enemigo, los Creek hostiles, sobre el margen opuesto de la orilla del río Tallapoosa. Se trataba de impedir su huida. Si intentaban romper el cerco, a la vez, Jackson avanzaba al único acceso terrestre, al norte del cuello, con el resto de su tropa hacia el parapeto de los defensores y sitiados. Se detuvieron alistándose mientras los artilleros enfocaban 2 cañones. A las 10:30 am se hizo fuego, una vez que supieron que Coffee y sus hombres ya estaban en sus lugares. Los cañonazos hicieron poco daño, rebotando o raspando el estable parapeto. Cualquier Creek que saltaba a la vista era un blanco fácil de los disparos de mosquete de los hombres de Jackson, pero, permaneciendo en resguardo, los Creek se burlaban de sus atacantes con gritos de guerra. En la orilla opuesta y bajo el fuego de los nativos defensores, los indios aliados a los atacantes se sumergieron en el agua y tomaron las canoas del enemigo en la orilla opuesta. Contraatacaron en las propias embarcaciones robadas y ya en el otro lado del río, prendieron fuego a los jacales para continuar el avance y unirse a Jackson en el ataque, rodeando el fuerte indio. El primer hombre en escalar la pared e ir a la cima fue el mayor Lemuel Montgomery y cayó, sin vida, sobre el parapeto con un disparo en la cabeza. Sam Houston, un líder de pelotón, encabezó la siguiente cargada, blandiendo su espada. Una flecha de los Creek penetró su muslo superior, pero Houston no cayó. Se arrastró por el piso dentro del fuerte, con sus soldados uniformados justo detrás de él. Abrumados por el traspaso de su confiable reducto, los indios defensores retrocedieron a los árboles y arbustos más cercanos. Les disparaban a los invasores. Pero los atacantes tenían todas las ventajas, más hombres y más pistolas, en el momento del combate. Aún así, en total desventaja, los Creek continuaron peleando. También lo hizo Sam Houston. A su orden, otro oficial retiró la flecha anclada en su muslo izquierdo, abriendo una enorme herida. Cuando Jackson ordenó a sus hombres a atacar, rematar, a los Creek que se posicionaban en un reducto cercano, Houston tomó un mosquete y liberó de nuevo la carga. Esta vez le alcanzaron 2 balas, de los agredidos, una entró por su brazo derecho, y la otra por su hombro derecho. En el ajedrez del expansionismo estadounidense hay variadas formas de ubicar a Samuel Houston como fiel soldado, obediente y alfil inescrupuloso del halcón Andrew Jackson, quien a su vez es el maestro e inspirador de James Knox Polk, equiperos del Triunvirato de Tennessee, como lo demostraré a lo largo de este capítulo, obligación omitida por los intelectuales orgánicos del siglo XIX como Irineo Paz, abuelo de ya saben quién, y del poeta diputado Salvador Díaz Mirón, sucesivos aduladores de Santa Anna y Porfirio Díaz. La arbitraria y abusiva invasión a Florida, posesión española durante los actos relatados, muestra la constante que hasta hoy caracteriza el racismo y belicismo de los gobernantes estadounidenses, salvo excepciones. La ilegal incursión de Jackson se respaldó con más de 3.500 soldados, incluyendo el ejército regular y los voluntarios exploradores indios, mayoritariamente Cherokee tutelados por Houston y su subordinado Davy Crockett.
cuyas culpas expiaría en el Álamo. Andrew Jackson nació el 15 de marzo de 1767 en Carolina del Sur. Fue congresista por el estado de Tennessee en dos ocasiones, 1796 y 1823. Antes de ello fue juez de la Corte Suprema de ese mismo estado y presidente de Estados Unidos de América, 1829-1837. Previamente, 10 de marzo de 1821, había sido gobernador de Florida hasta el 31 de diciembre de ese año para proseguir como senador de Tennessee hasta 1824, año en que se postuló por vez primera a la presidencia de Estados Unidos de América, siendo derrotado en esa ocasión. En 1828 ganó la elección presidencial y fue reelegido para un segundo período en 1832. Su vinculación a Samuel Houston y Davy Crockett está documentada desde 1812, siendo Jackson mayor general de la milicia de Tennessee en la que ambos se enrolaron bajo sus órdenes. Desde 1804 y a la par de sus ascensos en la carrera político-militar, se constituyó en un próspero hacendado esclavista y productor de algodón, llegando a poseer hasta 1,025 acres de cultivos, 4,25 kilómetros 2. Durante su campaña como candidato a la elección presidencial de 1832, Andrew Jackson formó redes de apoyo en varios estados como Maryland, Kentucky y las Carolinas, Norte y Sur, y por supuesto Tennessee, llamadas Hickory Clubs del Nogal. Entre sus afiliados y promotores de votantes en Tennessee, estaban Samuel Houston y James Knox Polk. El triunvirato decisivo en la Gran Mutilación de México que concluiría en 1853 con el Gadsden Purchase, Tratado de la Mesilla. Samuel Houston nació el 2 de marzo de 1793 en las proximidades de Lexington, Virginia. A los 18 años de edad, 1811, y sin causa aparente, convivió con la etnia cherokee de Tennessee por 2 años. Y tras esa aventura los convenció de enrolarse como Indian Scouts exploradores indios, en las tropas de Andrew Jackson en la invasión a la Florida española. Con el propósito de combatir a los indios cree que en la medida de lo posible, exterminarlos, lo narramos antes. En esa campaña y desde 1813 conservó el grado de teniente hasta marzo de 1814 y al concluir ese año ya tenía el rango de capitán. A la par de su carrera militar en el Ejército de Estados Unidos de América, hizo estudios de Derecho y empezó a ejercer como abogado en Nashville, Tennessee, en 1818. Desde 1823 a 1827 fue miembro de la Cámara de Representantes 12 de su país, siendo electo gobernador de Tennessee ese último año para dimitir, renunciar al cargo y regresar a convivir con los Cherokee, hasta que en 1832 fue un enviado confidencial del presidente Andrew Jackson, para negociar tratados con las tribus indias de Texas que, formalmente, aún pertenecía a México. La acción encubierta de Houston era la de convenir la neutralidad de los Comanches, los Kiowa y los Apaches Vipanes en caso de conflicto de Estados Unidos de América con México, cosa que finalmente sucedería durante el mandato de James K. Polk, el tercero del singular triunvirato. Y así fue, que este infiltrado y su supuesto colono fue nada menos quien redactó y publicó el 2 de marzo de 1836 la Declaración de Independencia de Texas, para ponerse a la cabeza, 48 horas después, como comandante del ejército rebelde, cuyo anzuelo provocador tragó el imprudente presidente de México con las siguientes palabras. Son ellos Estados Unidos de América quienes han fomentado los actuales disturbios, pero yo marcharé personalmente a someter a los revoltosos, y una vez que consume este propósito, la línea divisora entre México y los Estados Unidos se fijará junto a la boca de mis cañones. Imprudente, muy imprudente e irresponsable. Porque siendo jefe de Estado era, por razones de seguridad nacional, el menos indicado para encabezar una expedición armada. Y fue así, que no hubo quien pusiera coto a su megalomanía y marchó a Texas como la canción. El jibarito, loco de contento pero regresó peor. No en la grandeza sino en la deshonra máxima. Y habiendo tantos generales, James Knox Polk, oriundo de Pineville, Carolina del Norte, 2 de noviembre de 1795, fue miembro de la Cámara de Representantes de su país por el estado de Tennessee y llegó a ser presidente de su nación, 7 de diciembre de 1835 al 4 de marzo de 1839. Simpatizante desde 1832 del halcón Andrew Jackson a quien apodaban Old Hickory y Viejo Nogal, Polk fue conocido como Young Hickory y el joven Nogal. Su declaración de guerra a México le significó a su país el expandir su territorio en más de un tercio de su superficie. Fue el 11º presidente durante el período del 4 de marzo de 1845 al 4 de marzo de 1849.
Su vicepresidente fue George Medallas, ¿les suena el apellido? Que también había estado implicado en la situación de Texas. Cuando se revisan en detalle las trayectorias políticas de Andrew Jackson y James Knox Polk, se encuentra un vínculo permanente entre ambos desde octubre de 1823, cuando el joven Polk de tan solo 28 años, y desde la Cámara de Representantes de Tennessee, fue impulsor y voto decisivo para que Andrew Jackson fuera elegido como senador de Tennessee al Congreso Federal. Así las cosas, el proyecto de expansión territorial de las 13 colonias, tras la compra de Florida y Luisiana, fue impulsado por la doctrina de James Monroe América para los americanos, arrogándose indebidamente y hasta la fecha, el patronímico América en lugar de Estados Unidos de América para justificar sus apetitos expansionistas. Polk fue gobernador de Tennessee de 1839 a 1841, bajo la tutela política del viejo Andrew Jackson y esgrimiendo la bandera de anexar Texas, promesa que cumplió con la colaboración y tercería de Sam Houston, igual, pupilo de Jackson. La abominable y bochornosa estrategia de captura, intimidación y soborno de Antonio López de Santa Anna, les funcionó mejor de lo previsto, según se tratará en los siguientes capítulos. Polk y Houston convivieron durante su estadía en Washington, 1825-1826, y fueron inclusive compañeros de hospedaje. El uno como representante y el otro como senador por el estado de Tennessee. No fue para nada casual lo que sucedió después en los atropellos y las mutilaciones territoriales de nuestro país. Hubo desde siempre una estrecha colusión de estos tres personajes que debe señalarse a las nuevas generaciones de mexicanos. Aunque fue el presidente John Taylor quien reconvino al Congreso a votar una resolución para admitir a Texas como un estado nuevo, el Senado de Estados Unidos de América aprobó la resolución hasta el 28 de febrero de 1845. La llamada República aceptó la promoción y cambió oficialmente su estatus a un nuevo estado de la Unión. Aquel acto de barbarie en jurisprudencia internacional encaminó a un natural estado de beligerancia con México. La expansión y atropello seguiría su curso hasta el Océano Pacífico y sería James Knox Polk quien culminaría aquel añejo plan del triunvirato.